Y ya estamos con la primera invitada del día, me refiero a Camila Menchaca. Ella es dirigente de la Asociación de Docentes de Secundaria, ADES. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte, Camila. Gracias por el espacio, siempre es un gusto poder conversar un poco sobre educación. Bueno, vamos a estar hablando de estas ocupaciones en la pasada jornada en el IABA. Hoy hay ATD, así que no hay ocupación, pero mañana sí en el Dámaso. ¿A qué se deben? Bien, agrego que el miércoles de la semana que viene también hay paro nacional, sí. que es con concentración frente al CODICEN. ¿Qué se modificó, se adelantó? Exactamente, se corrió la fecha. El 22 nomás, ¿eso? Queda el 22, a mediodía vamos a estar concentrando en el CODICEN y esto es producto de una suma de situaciones que en particular se vinculan con lo que va a suceder el año que viene. Nosotros siempre en noviembre y en diciembre tenemos el proceso de definición de qué grupos van a existir el próximo año y de definición de las pautas para la elección de horas, es decir, cómo nosotros accedemos al trabajo para luego garantizar que cada grupo tenga los docentes que necesita para poder trabajar. Lo que observamos es que en el primer borrador de grupos para el año que viene, matriz de grupos se les llama, hay una... ¿Reducción? No reducción exactamente, sí hay alguna reducción de algunos grupos, pero una redistribución de grupos de forma bastante arbitraria, preocupante y que no contempla las necesidades concretas. En un momento se había hablado, por ejemplo, lo de filosofía. Acá tuvimos autoridades también de la educación y como que nos explicaban que en realidad no, que eran algunas materias alternativas y que en definitiva podrían llegar hasta a generar hasta más horas. Sí, eso tiene que ver con la transformación educativa y la cantidad de horas de trabajo. En realidad se reduce la carga horaria de la asignatura filosofía, se reduce la carga horaria de la asignatura educación física, que además cambia de nombre, y se coloca como optativa que podrá existir o no en algunos liceos para cuarto año del año que viene, siendo solo los estudiantes que eligen esa asignatura las que tendrán más, pero en términos globales son menos horas de trabajo para nosotros y menos horas de estudio para el conjunto de los estudiantes en general. Pero lo que sucede con los grupos es que en Montevideo por lo menos van a haber 9 grupos menos, lo cual es un número importante, quizás no tan grave como en algún momento habíamos pensado, pero sí con una enorme redistribución que no amerita una resolución lógica por parte de las autoridades. ¿A qué nos referimos? Nosotros hoy en día tenemos un liceo Dámaso que tiene 4 turnos funcionando. Se quita un turno completo del Liceo Dámaso, son 16 grupos que luego se van a redistribuir algunos en otros liceos. En el caso del IABA se quitan 20 grupos, 19 en el diurno y 1 en el nocturno, se quitan todos los cuartos y luego se van a redistribuir algunos en otros liceos. Eso genera algunas complejidades. Por un lado, todo el estudiantado que pretendía ir a ese liceo y continuar su trayecto educativo ahí no va a poder hacerlo. En segundo lugar, en esas instituciones van a haber salones vacíos, mientras que se están colocando grupos en liceos de ciclo básico, que en realidad están pensados para estudiantes de entre 11, 15 y 16 años, no para hacer una continuidad educativa, porque son salones más pequeños, con patios más pequeños, todo el mobiliario pensado para adolescentes en su primera etapa de la adolescencia, que ni siquiera hay salones adecuados para poder recibir estos grupos. Y además reviste preocupación particular lo que tiene que ver con la educación para estudiantes sordos. Históricamente en el Uruguay, hace más de 30 años en el Liceo 32 se desarrolla la experiencia de educación para sordos de estudiantes de ciclo básico, que es una educación que nosotros defendemos y que han habido varios intentos de modificaciones que nos parecen que no son positivas, y en el IABA se desarrollaba el segundo ciclo. Nos enteramos a través de este borrador de matriz de grupos que por ahora no ha sido discutido, se logró generar una instancia para bipartita con el CODICEN, porque secundaria no estuvo de acuerdo en discutir con nosotros. Todos los estudiantes sordos, que estamos hablando de estudiantes de entre 11 y 18 años, van a ir a tener clase a un liceo de adultos, que es el Liceo 27 y el Liceo 34, que queda en donde había sido el Colegio Varela. A nosotros eso nos parece gravísimo porque por un lado se está desconociendo toda una trayectoria institucional de aprendizaje, de desarrollo para poder trabajar justamente con esa población que tiene necesidades específicas a la hora de poder desarrollarse, no solo desde el aula, sino también desde todo lo que son auxiliares, directores, adscriptos, sino también el mezclar estudiantes menores de edad con estudiantes mayores de edad en una misma institución, entre otras cosas cercenando la posibilidad de los estudiantes sordos menores de edad de vincularse con personas de su edad, ¿no? Y eso nos parece que es gravísimo y no han habido por parte de las autoridades respuestas de por qué están haciendo esto,
más que las que podemos suponer nosotros que tiene que ver con un golpe directo hacia algunas instituciones en concreto. Esa es la razón por la cual ustedes entienden, o sea, es la razón que le atribuyen ustedes a estos cambios. Es que golpes directos a centros educativos. nosotros venimos denunciando golpes directos al Liceo IABA desde bastante tiempo, ¿no? Tiene que ver con el salón gremial, con el ataque directo al gremio estudiantil, el sumario del director, la no restitución a su puesto de trabajo luego de finalizado las medidas cautelares. Todo eso, cuando te dicen que para el año que viene no va a haber cuartos, no van a haber quintos humanísticos, o sea, estamos pensando en un liceo que tiende a desaparecer. Parecería ser que la intención tiene que ver justamente con eso, reducir la matrícula a la mitad, quitar el proyecto ahí de sordos, que ha sido un proyecto que ha tenido muchísima participación por parte de estudiantes, de familias, tratando siempre de mejorar sus condiciones de estudio. O sea, es desarraigar toda una comunidad de una institución educativa. ¿Y para qué? ¿Y a cuántos alumnos afecta esto? Los estudiantes sordos son más o menos 15 por nivel, en primero, en segundo, en tercero. Este año en primero tuvimos que pedir un grupo más porque eran un poco más de 15 y lo que está establecido es que no deberían haber más de 10 o 12 estudiantes por grupo porque requieren una atención mucho más específica. Y la pregunta del por qué los quieren sacar... No, ¿por qué se quiere reducir la comunidad educativa, por ejemplo, de IABA? Y bueno, parecería ser que molesta a una comunidad educativa que se mueve mucho, una comunidad educativa con un gremio estudiantil que está constantemente generando intervenciones, acciones públicas, acciones a nivel interno del liceo. Lo mismo con el Dámaso, ¿no? Los estudiantes del Dámaso fueron directamente marcados y se solicitó específicamente la sanción a los estudiantes por formar parte del gremio. Sí. Parece que por ahí viene... Cherro hizo referencia a datos que tiene el IABA con respecto a los egresos, diciendo que solo el 40% egresaba. Con respecto a eso, ¿cuál es su posición? Sí, en realidad el monitoreo educativo no indica que el IABA tenga un nivel en diferencia en relación a los demás liceos. El monitoreo educativo es lo que genera los datos de los cuales nosotros podemos analizar eso. Además, en todo caso, tendrían que valorar cuál es el problema y no... colocarlos en otro liceo no necesariamente hace que modifique la situación, pero además y en concreto nos preguntamos cuáles son efectivamente los datos que ellos están tomando en cuenta, porque los datos que tenemos nosotros indican que el año que viene va a ser necesario tener más cantidad de cuartos años. ¿Por qué? Porque hubo todo un proceso de transformación educativa en donde el pasaje de grado ya no es más mediante exámenes, es más flexible. Los estudiantes van a pasar prácticamente en bloque, de primero a segundo, de séptimo a octavo, de octavo a noveno y de noveno a cuarto año, primero de bachillerato, también va a haber un pasaje bastante más en bloque porque hay menos restricciones a la hora de la cantidad de previas que se puede tener. Entonces, si nosotros estamos planteando que van a pasar más estudiantes, la reducción de grupos de cuarto, que es lo que está haciendo la administración para el año que viene, 9 cuartos menos en Montevideo el año que viene, va a hacer que los cuartos estén superpoblados. Y además colocados en instituciones en donde los salones están pensados para grupos de 20 o 25 estudiantes porque son liceos de ciclo básico. Entonces, no hay un argumento racional por el cual uno podría plantear una cuestión de estas, que como podría ser, no sé, si se planificara una obra. Ustedes también se han manifestado muy críticos de esta reforma educativa. En un principio, sí coinciden en que es necesario modificar determinadas cosas de la educación. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Para conocer cuál es su línea de pensamiento. ¿Qué es lo que les hace más ruido de esta reforma que se está implementando? Sí, nosotros nunca fuimos personas que dijeran estamos 100% de acuerdo con la educación y tiene que continuar tal cual está. De hecho, nuestro sindicato en todos los periodos de gobierno ha tenido situación de enfrentamiento con las autoridades del momento, planteando cuestiones con las que había discrepancia. No, y las cifras hablan por sí solas, o sea, en realidad hay que hacer algo porque los resultados educativos no son buenos. Exacto, a nosotros nos preocupa la situación en la que llegan los estudiantes a las instituciones educativas y con lo que tenemos que trabajar nosotros en el sentido de un conjunto de elementos que preocupan. Ahora, nosotros no compartimos el diagnóstico que hacen las autoridades, no compartimos la forma, no compartimos el contenido y no compartimos la aplicación. En modo de diagnóstico, las autoridades dicen el problema de la educación radica en cómo se enseña y la cantidad de asignaturas que hay. Bueno, nosotros encontramos que el problema de la educación está dado sobre todo porque los estudiantes llegan al liceo con hambre.
porque los estudiantes dejan de venir porque no tienen championes, porque los estudiantes dejan de venir porque se tienen que quedar en sus casas cuidando hermanos, hermanas, porque sus padres tienen que conseguir un segundo trabajo, o dejan el liceo porque tienen que ir a trabajar. Entonces, si no consideramos esa circunstancia, es muy difícil pensar en cómo mejorar la situación educativa para que ellos efectivamente puedan sostener el ritmo de estudio. Pero además hay un problema de forma, ¿no? Esto se hace con el rechazo expreso del conjunto de colectivo docente. Hoy estamos en ATD discutiendo de nuevo un documento que se había presentado hace unos meses en donde de 240 asambleas técnico-docentes, o sea, grupos de docentes en todo el país que no están sindicalizados necesariamente, de todos los partidos políticos, de 240 solo 2 habían dicho que sí, que les parecía bien la transformación. Y nosotros seguimos avanzando en un proceso en el cual seguimos diciendo no nos parece la mejor manera por contenido, por forma y por la aplicación, porque en la aplicación quedan un montón de baches. Hoy en día todavía no sabemos cómo van a terminar de pasar de año algunos de nuestros estudiantes, y estamos hablando de que estamos a 16 de noviembre casi. Y en esos baches lo que terminan perdiendo son los estudiantes. Lo que nosotros queremos cada vez que hacemos una medida de estas es poder visibilizar la situación en la que estamos. Sí, no está todo bien en la educación, por supuesto. Necesitamos más recursos, necesitamos atender la situación socioeconómica, necesitamos mejorar la formación permanente de los docentes, necesitamos tener espacios de coordinación, de trabajo interdisciplinario. Lo decimos siempre. Ahora, de esta manera y con esta forma no estamos solucionando el problema. Tengo un paréntesis y vuelvo a la situación del IABA con respecto a que, no sé, fue FENAPES, creo que estuvo ayer en la comisión de legislación. ¿Vos estuviste? No. No, yo no. Pero te llegaron a comentar qué fue lo que sucedió ahí, porque se iba a hablar con respecto al centro educativo, las situaciones que estaban pasando. ¿Qué es lo que se pudo conversar en esa reunión, si tuviste la oportunidad de conversar con algún colega de FENAPES? Sí, hasta donde yo sé es lo mismo que viene pasando siempre. Nosotros hemos comparecido en Cámara varias veces, hemos planteado nuestras preocupaciones. Hay un sector oficialista que realmente, voy a utilizar este término porque no se me ocurre otro, desprecia los planteos que vienen de FENAPES. No hay una receptividad, y por otro lado hay un sector que no es oficialista, que es un poco más receptivo de los planteos e intenta visibilizarlos de alguna forma. Hasta donde tengo entendido, se va a hacer un llamado a las autoridades de la educación para que puedan dar su versión en relación a lo que está sucediendo. Y con respecto a los planteos, ¿cuáles fueron esos planteos? ¿Se sabe y les comentaron desde FENAPES? Yo exactamente cuáles fueron los planteos de parte de la oposición o del Frente Amplio, no lo tengo claro. No. Lo de FENAPES hacia los legisladores. Sí, nuestro planteo es que de nuevo se está desconociendo la negociación colectiva. De nuevo se están imponiendo transformaciones sin consultar a los colectivos docentes que corresponden en relación a la elección de horas, cantidad de grupos, etcétera. Que de nuevo se está pasando por encima de las libertades sindicales y las libertades gremiales con un conjunto de acciones que amedrentan a los gremios y los sindicatos de la educación, que hemos enumerado decenas. El caso del IABA es particularmente emblemático y donde se está viendo que lo que se intenta es tomar medidas ejemplarizantes. Claramente, en el marco de un proceso de transformación educativa que tiene un rechazo contundente por parte de la comunidad educativa, se está de alguna manera intentando forzar a que las comunidades se quiebren, y eso es lo que está sucediendo en el IABA. ¿Y qué otras medidas pueden llegar a tomar, no? Estamos obviamente ya terminando este año, queda menos de un mes o un mes por ahí. Sí, nosotros tenemos asamblea del sindicato el día de mañana, donde vamos a estar valorando esta situación. La semana que viene tenemos paro con movilización con el resto de los gremios y sindicatos de la educación, porque este problema no es un problema solo de secundaria, si bien es un problema que tiene que ver sobre todo con enseñanza media, que es donde hay una variable de ajuste mayor en relación a grupos cargos y sobre todo donde se está implementando en mayor medida la transformación educativa. También en formación en educación hay grandes avances de la transformación que atentan directamente contra los derechos laborales de los docentes del IPA, de Magisterio, de los SERP. Y bueno, y tendremos el Congreso de FENAPES hacia fin de mes, principio de diciembre, en donde también estaremos haciendo una valoración global y pensando los próximos 2 años de trabajo. Pero se vienen, uno piensa, ¿no? Porque bajándolo como a tierra y pensando de repente en los padres que están del otro lado, ¿se va a venir un año con muchas movilizaciones, con paros? ¿El año que viene? Sí. Nos gustaría poder decir que no, pero también es cierto que eso depende de las autoridades. Nosotros comenzamos este año con un nivel de caos porque la implantación de la transformación educativa no estaba clara. Yo hoy, 16 de noviembre, no le puedo decir a los padres de los estudiantes, ni a los estudiantes, que tienen que pasar de tercero a cuarto, si pasan o no pasan debiendo materias de primero o de segundo. No tenemos esa información.
Entonces, cuando nosotros no tenemos esa información, los padres nos reclaman a nosotros, pero nosotros le reclamamos a las autoridades. Y eso pasó todo el año y nuestras acciones son respuesta a que no podemos dar respuesta a las familias, a los estudiantes que nos están haciendo preguntas muy concretas. Yo le tengo la última cortita que tiene que ver con el sucesor o la sucesora de Robert Silva, con quien también hay un tema porque necesita veña de legislativa y tampoco están los votos para que sea así, para que finalmente obtenga la veña. ¿Cuál es la posición de ADES con respecto a esta elección de esta autoridad? Bien, nosotros lo que denunciamos es un modelo de gestión vertical, autoritario, que no toma en cuenta los gremios y los sindicatos y no aplica la negociación colectiva de la forma en la que debería. Claramente, la persona que está hoy puesta a consideración no tiene trayectoria en términos educativos porque no es docente, no trabajó en la educación pública, ni siquiera trabajó en la educación privada. Entonces, es muy complejo pensar que la Administración Nacional de Educación Pública sea dirigida por una persona que no estudió nada que tenga que ver con la educación, pero tampoco ejerció en algún rol que de alguna manera dé contacto con lo que es la vida cotidiana de una institución educativa, una escuela, un liceo, una UTU. Nos parece que es grave que se esté pensando en una sucesión en el sentido de la persona que fue la secretaria como cargo de confianza sin pensar en la formación pedagógica de esa persona. Camila, muchas gracias por el tiempo. Un gusto recibirte.